alegra mucho compartir de nuevo con ustedes. Vamos a continuar con el curso de optimización 2 y con el tema de programación dinámica. Entonces, en este video vamos a considerar un nuevo ejemplo, ¿no? Entonces, en videos anteriores tratamos el problema de la ruta más corta y el de asignación de recursos. En este vamos a desarrollar un problema muy conocido, problema típico de optimización, que es el de la mochila. Lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, en este video se considera la primera parte de la resolución de este problema utilizando el método de optimización de programación dinámica. Entonces, el problema de la mochila, o knapsack en inglés, trata de lo siguiente. Nosotros disponemos de n tipos de objetos y cada uno de ellos con un peso WJ y un valor V sub I. Disponemos igualmente de nuestra mochila donde vamos a almacenar estos objetos y esta mochila soporta un peso máximo de W mayúscula. Un requisito es que los objetos son indivisibles. Esto se traduce de que solamente podemos colocar un número entero de cada uno de ellos. ¿Okay? 3 manzanas, 2 lápices, una regla, una tijera, 2 cuadernos. ¿Okay? Pero no la mitad de una manzana. A eso nos referimos con esto, ¿no? El objetivo es maximizar el valor total de los objetos que almacenamos en la mochila, cumpliendo la restricción del peso máximo. Ahora bien, este valor que tenemos acá no necesariamente es un valor en dólares, en una unidad monetaria. Puede ser una prioridad que nosotros le asignamos a ese objeto, al almacenaje de ese objeto en la mochila. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una excursión, a lo mejor para nosotros el botiquín de primeros auxilios tiene una prioridad más alta que almacenar una regla. A eso no nos referimos con lo del valor. Pero también puede ser un valor en unidades monetarias. El modelo matemático de este problema es sencillo. Una vez que definimos la variable x sub j, que significa las unidades del objeto j que se almacenarán en la mochila, bueno, el modelo es lo siguiente, ¿no? La función objetivo, maximizar el beneficio, sujeta a la restricción de capacidad de la mochila y adicionalmente la condición de no negatividad e integralidad de nuestras variables de decisión. Entonces, esta variable, bueno, la interpretación, por ejemplo, es la siguiente. Si nosotros tenemos que j igual 2 corresponde al objeto manzana, es decir, algo. Entonces, si tenemos x sub 2 igual 3, es porque se almacenaron 3 manzanas en la mochila. A eso nos referimos. Una variante de este problema es cuando solo existe un objeto de cada tipo. ¿Okay? Una manzana, una regla, un cuaderno, un botiquín de primeros auxilios. Entonces, en ese caso hablamos del knapsack binario, ¿no? La mochila binaria. Las variables ahora son variables binarias. 1 si el objeto se almacena, 0 si no se hace. Entonces, este problema de la mochila es un problema muy simple, pero que puede dar origen a aplicaciones más interesantes. ¿Por qué? Bueno, porque la mochila puede ser un camión, la mochila puede ser un contenedor, la mochila puede ser un buque de carga, la mochila igualmente puede ser un avión. Entonces, este problema de la mochila se puede generalizar en aplicaciones muy interesantes y de gran utilidad práctica. Vamos con nuestro ejemplo. Requerimos cargar un camión. Entonces, nuestra mochila, en este caso, es un camión y ese camión tiene una capacidad de 3 toneladas, ¿no? Entonces, el W mayúscula, en este caso, es 3 toneladas. Tenemos 3 tipos de artículos cuyos pesos en toneladas y valores económicos en miles de dólares aparecen en esta tabla. Entonces, tenemos los 3 artículos, sus pesos. Fíjense que aquí tenemos 1/4 de tonelada, 1/2 de tonelada, 1 tonelada y el beneficio en miles de dólares. $4,000, $5,000, $3,000. Entonces, el artículo 3 notamos que es el más pesado, pero tiene el menor beneficio. Entonces, esto es lo que deseamos, a esto deseamos dar respuesta. La primera es
qué cantidades de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión. Un segundo interrogante, ¿qué cantidades de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión, llevando al menos un artículo de cada tipo? Entonces aquí lo que notamos entre estos dos planteamientos es que en el primero no hay restricciones. En el segundo sí, en el segundo nos están diciendo, mira, yo deseo llevar al menos un artículo de cada tipo. Porque en el primer caso, nosotros pudiéramos simplemente para satisfacer la condición de maximizar el beneficio, nuestra función objetivo, el problema podría dar que la solución es llevar solamente artículos de un solo tipo. Entonces esa es la solución matemática. Ahora, en este interrogante número 2, estamos incorporando una restricción, ¿okay?, de llevar al menos un artículo de cada tipo. Un tercer interrogante, fíjense, es lo mismo, queremos maximizar el beneficio, llevando al menos un artículo de cada tipo, el interrogante 2, pero ahora no más de 2 unidades del artículo 1. Entonces, la diferencia entre la pregunta 2 y la pregunta 3 es que en la pregunta 2 hay condiciones mínimas. Queremos llevar al menos un artículo de cada tipo. Y en la tercera pregunta están esos requisitos mínimos, un artículo de cada tipo, pero también una cota superior, no más de 2 unidades del artículo 1. Entonces, en este video nosotros nos vamos a concentrar en este primer problema, que es un problema de la mochila donde no hay restricciones. Solamente nos interesa maximizar el beneficio cumpliendo con el requisito de capacidad del camión, pero no hay restricciones en cuanto a qué artículos almacenar, como si ocurre en las preguntas 2 y 3. Vamos a resolver el problema, lo vamos a hacer como siempre, como es usual, en retroceso. Entonces vamos a comenzar con la última etapa. Entonces, a continuación, vamos a definir nuestro modelo matemático. Recordamos que el modelo de programación dinámica tiene etapas, tiene variables de decisión, tiene estados y tiene función recursiva, función de recurrencia. Las etapas en nuestro problema corresponden a cada tipo de artículo. Hay 3 artículos, ¿okay? Entonces n, nuestra variable de etapa, va a tener estos 3 valores. 1, 2 o 3, dependiendo del tipo de artículo. Las variables de decisión van a corresponder a las unidades del artículo del tipo n con que se llena el camión. Y vamos a utilizar la variable x sub n, como ya es habitual. Entonces, aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Fíjense que la capacidad del camión es 3 toneladas y los pesos de cada artículo son diferentes, un cuarto, un medio, uno. Entonces, nosotros podemos almacenar cantidades distintas de cada artículo, que son estas, 12, 6 y 3. ¿Cómo se obtienen estos números? Bueno, simplemente dividiendo la capacidad del camión entre el peso de cada artículo. 3 entre un cuarto da 12, 3 entre un medio da 6 y 3 entre 1 da 3. Entonces, el número de artículos que nosotros podemos almacenar del primer tipo, del tipo 1, es hasta 12. Del tipo 2 hasta 6 y del tipo 3 hasta 13. Y fíjense que como este problema no tiene restricciones mínimas, nosotros pudiéramos almacenar 0 elementos, es decir, no almacenar nada de cada artículo. Pero la cota superior corresponde a estos valores, ¿no? 12, 6 y 3. Vamos con los estados, es la capacidad del camión, que la denotamos por esta variable S sub n. Y bueno, aquí intervienen el número de artículos que podemos almacenar. Entonces, fíjense que si nosotros pensamos en el primer artículo, podemos almacenar hasta 12, en el segundo 6 y del tercero 3. Entonces, nosotros aquí deberíamos escoger una unidad para definir el almacenaje. Entonces, podemos pensar en términos del menor artículo. ¿Por qué? Bueno, yo hago esto para evitar fracciones, para evitar decimales. Entonces, de esta manera, si yo quiero almacenar, vamos a hacer aquí un dibujito, en términos de esta unidad, que es un cuarto de tonelada, si nosotros pensamos que este cuadradito corresponde a un peso de un cuarto de tonelada, eso es lo que yo requiero, el volumen que yo requiero para meter un artículo del primer tipo. Pero para meter un artículo del segundo tipo, fíjense que estos pesan media tonelada, entonces yo voy a necesitar 2 cubitos de esto en mi camión.
porque necesito un medio de tonelada. Entonces, por eso es que necesito 1 y 2. Y en el caso del artículo del tipo 3, yo voy a necesitar 4. Porque una tonelada se compone entonces de 4 cuartos de tonelada. Esto es lo que necesito para el tercer artículo. Entonces, es por eso que yo puedo almacenar, como mi capacidad es de 12 unidades de este tipo, yo puedo almacenar 3, 6 o 12, dependiendo del tipo de artículo. Entonces, considerando eso, aquí tenemos el diagrama de nuestro problema. Para el primer artículo, si utilizamos los cuartos de tonelada como unidad, nos pueden llegar 12 unidades de un cuarto en nuestro camión. Luego, para la siguiente etapa que corresponde al almacenaje, almacenar los artículos del tipo 2, la capacidad que tenemos es de 12 menos los que asignamos en la primera etapa. Y luego en la última etapa va a ser el S2 menos las unidades del artículo 2 que se almacenaron en esa etapa. Entonces, de esta manera nosotros consideramos esta variable que corresponde a los estados. Vamos con la función de recurrencia. La función de recurrencia nos mide en este caso el beneficio total, el beneficio acumulado, y se escribe de esta manera. Recuérdense que tiene la componente del beneficio en la etapa actual, más la etapa siguiente, la n más 1, pero su valor óptimo. Entonces, para el valor actual, utilizamos la información de la tabla, y para el óptimo, bueno, vamos a mostrar cómo se resuelve eso. Entonces, bueno, vamos con la última etapa para resolver el problema. Recuérdense que vamos a ir en retroceso. Entonces se llena el camión con artículos del tipo 3, n es 3. Esta es la función de recurrencia, reemplazamos por n igual a 3 y el resultado es este. Entonces fíjense que está apareciendo aquí una dependencia de artículos tipo 4 que no tenemos, por lo tanto este valor es 0. Y este valor, el valor actual, lo calculamos con el valor de beneficio que nos dan en la tabla. Entonces, para esta etapa, fíjense que nosotros podemos recibir hasta 12 unidades de un cuarto de tonelada y nosotros podemos asignar, como se trata de la etapa 3, ¿okay?, la cantidad de artículos posibles es 3. Desde 0, no almacenar nada, hasta almacenar 3, dependiendo de la capacidad que nos llegue para el camión. Entonces aquí recordamos que estos son incrementos de un cuarto de tonelada, por lo tanto, 4 de estos nos da 1 tonelada, que aquí están las 3 toneladas de nuestro camión, la capacidad del camión. Entonces, para poder almacenar un elemento de esto, nosotros tenemos necesidad de que haya 4 cuartos de tonelada. Entonces, eso lo vamos a tener ahora en consideración para llenar esta tabla. Entonces, fíjense, ahora la tabla ya llena es esta. Vamos a interpretar, por ejemplo, esta primera columna. ¿Por qué tenemos 0? Bueno, porque aquí nosotros, si no almacenamos nada, independientemente de la capacidad que tenga el camión, como no estamos almacenando nada, el beneficio va a ser 0. En el caso de la siguiente columna, deseamos almacenar un elemento. Aquí lo que recordamos que un elemento del tipo 3, él requiere 4 unidades de un cuarto, lo que habíamos dicho antes. Necesitamos 4 unidades de un cuarto. Entonces, hasta que no tengamos esa capacidad de 4 unidades de un cuarto, nosotros no vamos a obtener beneficio. O sea, nosotros un elemento que requiere 1 tonelada no se puede almacenar en 1 cuarto de tonelada, en 2 cuartos de tonelada y en 3 cuartos de tonelada. Necesitamos los 4 cuartos de tonelada y en ese caso el beneficio siempre va a ser 3, porque lo que queremos almacenar es un solo elemento que pesa 1 tonelada. Entonces, independientemente de la capacidad que tengamos para esa etapa, el beneficio siempre va a ser 3 porque eso es lo que estamos almacenando. La siguiente columna, cuando deseamos almacenar 2 elementos que pesan
2 toneladas en total, 1 tonelada cada uno de ellos. Fíjense que nosotros, todas estas entradas hasta 7 no son posibles, porque nosotros necesitamos una capacidad de 2 toneladas, o sea, de 8 cuartos de tonelada. Entonces, es por eso que cuando llegamos a esta parte de la tabla, ¿okay?, de 8 hacia abajo, podemos almacenar nuestros 2 elementos en el camión. Como se trata de 2, el beneficio va a ser 3 por 2, que da 6. La última columna, ¿okay?, en este caso, como tenemos 3, las 3 toneladas las vamos a tener acá, para este valor de capacidad de 12. Entonces, en ese caso, 3 por el beneficio unitario, que es 3, nos da 9. Entonces, posteriormente se calcula, vamos por fila, calculamos el máximo por fila. Recuérdense que estamos maximizando beneficio. Entonces, el máximo por fila dan estos valores que tenemos acá, y eso ocurre cuando se asignan estos elementos en esta etapa 3. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando recibimos 8 de capacidad en el camión, aquí el beneficio máximo es de 6. Y eso es cuando almacenamos 2 elementos en esta etapa. Ok, vamos con la etapa 2. Vamos a llenar el camión con artículos del tipo 2. N es 2. Reemplazamos en la función recursiva este valor y nos da esto. Entonces, ahora este G2 se calcula con la información de beneficio de la tabla, y el otro valor, este F3 óptimo, es el que calculamos, el valor óptimo que calculamos en la etapa anterior, ¿no? La etapa número 3. Entonces, nuestra tabla es esta. Entonces, fíjense que ahora estamos llenando el camión con artículos del tipo 2, que pueden ser 6, porque ellos requieren de media tonelada. Es decir, van a necesitar 2 unidades de estas de 1/4 para poder llenarse. ¿Okay? Entonces, esta es la información que necesitamos para calcular el beneficio en esta etapa, y el beneficio entonces de la etapa 3, que es el óptimo que se obtuvo. Entonces, fíjense, aquí aparece la tabla ya llena. Vamos a interpretarla para que vean que no es difícil. Entonces, recuérdense que aquí ya intervienen 2 etapas. La 2, que es la actual, y la 3, que ya se le halló el óptimo. ¿Okay? Que es esto que está acá. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera columna, que tiene puro 0. ¿Por qué tiene puro 0? Bueno, porque si nosotros no queremos almacenar ningún elemento, independientemente de la capacidad que tengamos para esta etapa, el beneficio va a ser 0 porque no estamos almacenando nada. Vamos con la siguiente columna. ¿Okay? Cuando deseamos almacenar un elemento del tipo 2, y el elemento del tipo 2, recordamos que necesita media tonelada, por lo tanto necesitamos 2 unidades de 1/4. Necesitamos 1/4 más 1/4. Entonces, estamos acá, queremos almacenar un elemento que necesita media tonelada. Entonces, cuando lo que disponemos es 0, no lo podemos almacenar definitivamente. Cuando tenemos 1/4 de tonelada, tampoco lo podemos meter. Podemos hacerlo cuando tenemos 2/4 de tonelada, y en ese caso el beneficio va a ser 5. ¿Okay? Va a ser 5, que es el beneficio de almacenar un elemento. Entonces, fíjense que aquí ya interviene en la función recursiva el valor actual y el valor de la etapa siguiente, la etapa 3, el óptimo de la etapa 3. Entonces, vamos a ver cómo se calculan estos dos sumandos. Entonces, el 5, fíjense, corresponde a que estamos almacenando un solo elemento, y el otro de lo que nos sobra de esta capacidad que recibimos. Entonces, aquí recibimos 2, los tenemos que usar para almacenar el elemento, no sobra nada. El beneficio de 0 de la etapa 3 es 0, que es este valor. Ok, vamos a analizar la posición aquí 3, esta fila. Recibimos 3, usamos 2 para almacenar el elemento, este artículo, nos sobra 1, 1/4 de pulgada, de tonelada, perdón, pero en ese cuarto de tonelada no lo podemos almacenar. O sea, el beneficio aquí de 1 es 0. ¿Okay? Nosotros, les repito, déjenme borrar esto. Vamos analizando esta entrada. ¿Okay? Recibimos S2 igual 3. Entonces, de estos 3, 2
son para almacenar el artículo del tipo 2. Nos está sobrando 1. Este 1 corresponde a esta entrada del óptimo de la etapa 3, que tiene un valor de 0. Por eso aquí tenemos 5 más 0. Pero, ¿hasta cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso va a ocurrir hasta que la diferencia en esta entrada, cuando tengamos 6 aquí de entrada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar, si ese 2 es 6, nosotros vamos a dejar 2 para almacenar el artículo 2. Están sobrando 4 y 4. Recuérdense que en la etapa 3 eran artículos del tipo 3 que necesitaban 4 cuartos de tonelada, 1 tonelada. Entonces fíjense que aquí ya empieza a aparecer ese beneficio de 3. Por eso que tenemos 5 más 3. Entonces aquí vamos a ir en grupos de 4, fíjense, para el segundo elemento. Aquí el beneficio siempre va a ser 3, ¿okay? Este segundo elemento. ¿Por qué? Bueno, porque cuando recibimos 7, tomamos 2, nos sobran 5. Cuando recibimos 8, tomamos 2, sobran 6. Entonces el beneficio sigue siendo 3. Recibimos aquí 9, tomamos 2, sobran 7. El beneficio es 3. Pero cuando recibimos 10, tomamos 2, sobran 8. El beneficio de 8 es 6, de la etapa 3. Y así vamos. Entonces, de esta manera se van llenando las entradas de esta tabla. Vamos, si quieren, analizamos una más. Para tener la idea, imagínense que nos concentramos acá en esta columna 4. Entonces, esta columna 4, nosotros necesitamos para aquí, o sea, fíjense, si recibimos, queremos almacenar 4 necesitan 8 medias toneladas, 8 cuartos de tonelada, perdón. Entonces, hasta que no tenemos esas 8 cuartos de tonelada, porque cada elemento aquí necesita 2 cuartos de tonelada. 4 van a necesitar 8. Entonces, hasta que no tenemos esa capacidad, no podemos almacenar los 4 artículos del tipo 2 en el camión. Una vez que si tenemos la capacidad, el beneficio de almacenar esos 4 va a ser 5 aquí por 4, queda 20. Y eso se va a mantener hasta que recibamos una capacidad de 12. ¿Por qué? Porque cuando almacenamos esos 4 elementos que necesitamos una capacidad de 8 cuartos de tonelada, si recibimos 9, usamos 8, sobra 1. ¿Okay? Es por eso que aquí aparece 0. Si recibimos 10, tomamos 8, sobran 2. Si recibimos 11, tomamos 8, sobran 3. El beneficio es 0. Pero si recibimos una capacidad de 12, tomamos 8 para almacenar los 4 elementos, están sobrando 4 y el beneficio de 4 es de 3. Por eso aquí sumamos 20 más 3. Ok, entonces de esta manera nosotros llenamos esta tabla tomando en cuenta la etapa 2 y el óptimo de la etapa 3, dependiendo de las capacidades que recibimos y la asignación que se hace, o mejor dicho, el almacenaje en el camión que efectuamos. Entonces luego, para maximizar el beneficio, hallamos el máximo por filas en esta tabla. Estos son los valores y los objetos que almacenamos en la etapa 2 para alcanzar este óptimo. Cerramos con la última etapa. Necesitamos el valor de la tabla para calcular el beneficio actual en esta etapa 1 y el óptimo de la etapa 2, ¿okay? Que viene dado por este resultado que tenemos aquí. Entonces, la tabla que vamos a llenar es esta. Entonces, ahora recuérdense que el artículo que estamos considerando es de tipo 1, que necesita 1 cuarto de tonelada para almacenarse. Podemos almacenar 12 artículos de este tipo. Entonces, bueno, la tabla se llena de esta manera, ¿no? Como hemos visto hasta ahora. Entonces, si quieren para interpretarlo, la interpretación es el mismo. Vamos a concentrarnos, por ejemplo, en esta columna. Entonces, nosotros queremos almacenar 5 elementos.
Entonces, si recibimos, recuérdense que cada uno de ellos necesita un cuarto de tonelada. Si recibimos un cuarto, no podemos almacenar 5. Si recibimos 2 cuartos, no podemos almacenar 5. 3 cuartos tampoco, 4 cuartos tampoco. Entonces, cuando recibimos 5 cuartos de tonelada, podemos almacenar los 5 elementos. La ganancia va a ser este beneficio unitario de 4 por 5. Por eso queda 20. Entonces, el primer elemento, el primer sumando en toda esta columna es 20 porque estamos almacenando 5 artículos del tipo 1. Independientemente de la capacidad, el beneficio por ese tipo de artículo va a ser de 20. El otro numerito, recuérdense que corresponde a lo que almacenamos, dependiendo de lo que sobre, en la etapa 2. Entonces, fíjense que como la etapa 2 está almacenando elementos que requieren media tonelada, por eso es que aquí vamos en parejas de 2 elementos. Entonces, aquí en la etapa, cuando recibimos 5, nosotros utilizamos esos 5 para almacenar los 5 artículos del tipo 1. Cuando recibimos el camión con una capacidad de 6, nosotros podemos almacenar el de 5, los 5 artículos del tipo 1, y nos sobra un cuarto de tonelada que no nos sirve para almacenar el artículo del tipo 2. Necesitamos que nos sobren 2. Entonces, cuando recibimos 7, eso sí ocurre. Utilizamos 5 para almacenar los 5 artículos del tipo 1, nos sobran 2, podemos almacenar aquí, fíjense, un artículo del tipo 2 que tiene un beneficio de 5. Por eso aquí tenemos 5. Y luego vamos a ir en parejas. ¿Okay? Aquí en pareja. Tenemos 0 más 0, 5 más 5, luego 10 más 10, 15 más 15. Dependiendo de lo que nos sobre, luego de que utilizamos las 5 unidades de un cuarto, que son las que necesitamos para almacenar los 5 artículos del tipo 1 en esta etapa. Entonces calculamos el óptimo de cada fila aquí, sumando, tomando el máximo aquí de estos valores, y nos damos cuenta que como estamos ya en la última etapa en la resolución del problema, aquí el óptimo viene dado en la última fila. El valor máximo es 48. Y eso es cuando se asignan 12 elementos del primer tipo. Entonces nuestra solución, fíjense, recordamos aquí nuestro esquema, es esta. Cuando x1 asterisco es 12, fíjense que la capacidad que tenemos para la siguiente etapa, como estamos tomando 12 aquí, S2 va a ser 12 menos 12. Entonces tenemos 0. Cuando el beneficio, perdón, la capacidad disponible para la etapa 2 es 0, el valor óptimo aquí de almacenaje de artículos del tipo 2 es 0. S3 va a ser 0 y el óptimo aquí es cuando almacenamos 0 elementos del tipo 3. Entonces, la solución para este problema es esta. Nosotros vamos a obtener la máxima ganancia almacenando exclusivamente artículos que pesan un cuarto de tonelada. Eso nos da un beneficio de $48,000. Entonces, en este video nos concentramos en este problema donde no había restricciones. En los videos siguientes nos vamos a concentrar cuando hay restricciones. Y vamos a ver que esta solución que estamos obteniendo, que es almacenar el camión con un tipo de artículo exclusivamente, porque lo que queremos satisfacer es la condición de maximizar el beneficio, no va a ocurrir en las preguntas 2 y 3. Les agradezco infinitamente la atención que me han brindado. Les deseo un muy feliz día.